Hola y bienvenidos a Euronews. Hoy en este jueves 10 de septiembre recorremos la actualidad del día hablando de la pandemia de COVID-19. En España aumentan los casos y el número de ingresados se duplica en Madrid y otras comunidades autónomas. Seguimos con el Brexit y la tensión entre Boris Johnson y Bruselas por los cambios que Londres quiere introducir en el acuerdo. Veremos cómo evoluciona la situación tras el incendio en el campo de refugiados de Moria, un campo de refugiados que albergaba 13.000 personas. Y terminamos con las protestas en Bogotá, Colombia, por un caso de brutalidad policial que ha incendiado las calles. Vamos enseguida con los titulares. España ha registrado más de 8.800 contagios por coronavirus en la última jornada. Madrid acumula el 40% de los nuevos positivos en el país. El modelo sueco contra la pandemia vuelve a causar admiración en Europa. Sin confinamientos ni severas imposiciones, tiene bajas tasas de infección. El gobierno británico busca aprobar una ley para modificar el acuerdo del Brexit y evitar interpretaciones que dibujen una frontera entre las dos Irlandas. Estalla un nuevo incendio en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, menos de 24 horas después del primer fuego. En Colombia, las protestas contra la brutalidad policial dejan al menos 5 muertos tras la indignación por la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia de la policía. El opositor venezolano Freddy Guevara ha abandonado la embajada de Chile en Caracas después de 3 años de asilo. España se estremece con los datos diarios de nuevos contagios por COVID-19. Este miércoles la Comunidad de Madrid ha sumado casi 1.400 casos positivos, prácticamente el doble que los datos del martes. En el conjunto del país se han registrado 4.400 contagios adicionales y 34 fallecimientos, 27 de ellos en Madrid. La incidencia de la segunda ola de la pandemia es muy desigual por territorios, pero en todos preocupa especialmente la situación de los colegios, que reciben un aluvión de alumnos tras 6 meses de cierre, y de las residencias de ancianos, los más vulnerables ante la enfermedad. Algunas han tenido que ser medicalizadas tras registrarse cientos de infecciones entre sus usuarios. En un gesto de transparencia, el gobierno español ha publicado el código fuente de Radar COVID, una aplicación de rastreo de casos positivos que puede resultar clave para frenar la propagación del coronavirus. Sin embargo, muchas personas son reticentes a descargársela porque se hacen eco de teorías conspirativas que insinúan que sería un instrumento de vigilancia masiva de la población. Tras la publicación del código, que cualquiera puede consultar en la plataforma de desarrollo colaborativo GitHub, se espera que aumenten las descargas. Aunque ahora solo es operativa en 9 comunidades autónomas, está previsto que la aplicación Radar COVID funcione en todo el territorio nacional a mediados de mes. El inicio de curso más atípico en España, la vuelta a las aulas continúa, y este miércoles le ha tocado el turno a los institutos de Madrid, la comunidad más golpeada por la pandemia en el país. Tras 6 meses sin pisar los centros, los alumnos han acudido con clases semipresenciales y medidas de prevención. Pero no todos han podido volver a las aulas, y desde el sector educativo señalan como responsable al gobierno regional. Las plantillas de profesores están incompletas y las nuevas contrataciones prometidas para reforzar los centros no llegan. El cierre del primer gran centro educativo se ha dado en el País Vasco tan solo 2 días después de su apertura. 750 alumnos se han quedado en casa tras el positivo de varios trabajadores. Y en Cataluña, el gobierno regional ha anunciado que monitorizará 50 escuelas durante los próximos 2 cursos para estudiar la evolución del coronavirus. Pero por el momento las autoridades sanitarias advierten, el impacto de esta vuelta a la escuela se verá dentro de una semana. La hostelería española clama por su supervivencia. Organizaciones de toda España denunciaron en Madrid la dura realidad que atraviesa el sector. 300.000 empresas y 1.700.000 trabajadores reivindican medidas que amortigüen la profunda crisis que arrastran debido a la pandemia. Estamos viendo que ya un 20% del sector va a cerrar, pero estas cifras que tenemos por ahora, a día de hoy en septiembre, pueden llegar a un 40% o al menos.
Las empresas necesitan certidumbre, las empresas necesitan conocer que se les va a apoyar, necesitan que se van a modificar esos ERTEs, de qué manera se van a prolongar, necesitan, todos los que han recibido un ICO, no puede ser un año de carencia, hay que prorrogar ese año de carencia. Plataformas de cultura y ocio nocturno protestan contra la criminalización injusta de un sector clave en la identidad y cultura españolas. Piden medidas compensatorias como la ampliación de los ERTEs y ayudas económicas no reembolsables para el sector. Crece la indignación en San Sebastián, en el norte de España, por el caso de una mujer que fue detenida por saltarse la cuarentena e irse a hacer surf tras dar positivo por COVID-19. Según la prensa local, la detenida, que estaba de baja y en régimen de confinamiento, dejó horas antes a su hijo de 5 años en la escuela, poniendo en riesgo de infección a maestros y compañeros. La joven, que se resistió a ser detenida, fue puesta en libertad horas más tarde. El gobierno vasco no ha aclarado si la castigará por su conducta. En Galicia se imponen multas de entre 3.000 y 6.000 euros que pueden llegar a los 120.000 si se contagia a otra persona. Se acaba la temporada. Es momento de hacer balance en esta ciudad donde el turismo representa 3/4 partes del PIB. Aquí en Lloret de Mar el turismo extranjero cayó en más del 80% durante el mes de julio. En este verano tan complicado ha resurgido un viejo debate, el de los destinos como este, si deben depender tanto del turismo de masas. La ocupación hotelera ha caído en picado. Solo los que se esfuerzan para atraer al turismo nacional han llenado las camas. El gobierno francés o el gobierno inglés, que nos recomendaban viajar a Cataluña para hacer las vacaciones, esto en parte nos ha ayudado a nosotros el tener clientes de proximidad con años anteriores. Tanto las administraciones públicas como los expertos consideran que el turismo de proximidad y sostenible será clave para el futuro. Si no hay un cambio estructural, es decir, consensuado por la mayoría de los actores implicados en este proceso, las iniciativas individuales tendrán poco éxito. Con el ejemplo que en su día dio Copenhague es el de incorporar al turista o interpretar que el turista es un residente temporal en un determinado destino turístico. Muchas discotecas y bares no han llegado a subir la persiana y con el 85% de la población en el sector turístico el paro llegará a máximos históricos. Pero en este restaurante los fogones han trabajado a toda máquina. A los clientes nacionales y extranjeros les gusta probar la comida local. Lo típico, sobre todo, que no sea una trampa para turistas, la calidad, lo típico, la paella, cosas así, las tapas. Hay quien ve el lado positivo de la crisis del coronavirus. Que haya una focalización más hacia un turismo más familiar y que tengamos esta reconversión de una forma más rápida de la que nosotros teníamos planificada. Hemos tenido que meter otra clase de cosas, ¿no? Como bisutería. Yo llevo 29 años y resisto, ¿eh? O sea, yo voy a resistir y al año que viene con mucha ilusión lo voy a coger. Como Rosario, en Lloret es cuestión de renovarse o morir. Laura Ruiz Trullols para Euronews. Suecia vuelve a estar en el buen lado del péndulo del éxito en la lucha a nivel estatal contra la COVID-19. Según las autoridades sanitarias suecas, durante el verano se ha registrado un descenso muy rápido en la propagación de la enfermedad y ahora Suecia tiene tasas de infección más bajas que la mayoría de los países de la Unión Europea. Tras ser muy criticado por evitar confinamientos y restricciones severas, el modelo sueco vuelve a causar admiración. Muchos otros países han tenido diferentes enfoques, primero con los confinamientos, luego otras medidas de restricción. Probablemente es más difícil ordenar a la gente que haga cosas que pedirle que haga esas mismas cosas voluntariamente. Y creo que eso podría ser parte de la explicación, pero probablemente habrá distintas explicaciones en cada país. Según la Universidad Johns Hopkins, en Suecia se han registrado algo más de 85.700 casos positivos desde que estalló la pandemia y han muerto algo menos de 5.850 personas. En la última semana se han registrado unos 150 casos diarios y ha habido días sin ningún fallecimiento, números muy inferiores a los que están experimentando países como el Reino Unido, Francia o España. Monumental sanción económica para 3 laboratorios en Francia.
La autoridad francesa de la competencia ha impuesto una multa de 444 millones de euros a las farmacéuticas suizas Novartis y Roche y a la estadounidense Genentech por prácticas abusivas destinadas a mantener las ventas de un tratamiento muy caro en detrimento de otro más barato. Las tres compañías aprovechaban su posición dominante colectiva para promover la venta de Lucentis, un fármaco para tratar la degeneración macular asociada con la edad, DMAE, en lugar de Avastin, un tratamiento que da resultados parecidos y que es 30 veces más barato. Una inyección de Avastin cuesta entre 30 y 40 euros, mientras que una de Lucentis asciende a 1.161 euros, según los datos oficiales franceses. La DMAE es la causa principal de discapacidad visual en personas mayores de 50 años en los países industrializados y causa un grave deterioro de la visión que los pacientes perciben en forma de manchas oscuras. Genentech, propiedad de Roche, desarrolló los dos medicamentos con objetivos distintos, pero los oftalmólogos descubrieron que Avastin tenía efectos similares a los de Lucentis en la enfermedad a un coste mucho menor. El pesimismo se apodera de las negociaciones sobre el Brexit entre Londres y Bruselas. Este miércoles, el primer ministro de Reino Unido ha lanzado la Ley de Mercados Internos, un texto que vuelve a poner sobre la mesa el rompecabezas de la frontera en Irlanda del Norte. El gobierno británico quiere ahora matizar el mecanismo que se estableció para mantener abierta la aduana entre las dos Irlandas, algo que modifica el protocolo pactado sobre Irlanda del Norte. Tengo que garantizar la integridad del mercado interno del Reino Unido, pero también que proteger el proceso de paz de Irlanda del Norte y el acuerdo del Viernes Santo. Para ello necesitamos una red de seguridad jurídica que proteja a nuestro país contra interpretaciones extremas o irracionales del protocolo, que podrían desencadenar una frontera en el mar de Irlanda. Por eso consideramos que sería perjudicial para el acuerdo del Viernes Santo. Una medida muy polémica que no ha dejado indiferente a nadie, ni dentro ni fuera de las fronteras británicas. Bruselas ha anunciado que convocará lo antes posible una reunión, mientras los partidos de la oposición han adelantado que presentarán enmiendas al proyecto. Esta legislación viola el derecho internacional y también la legislación nacional. El primer ministro y sus socios, una panda de canallas, están creando un Estado rebelde en el que no se aplica el Estado de Derecho. ¿Por qué el primer ministro piensa que él y sus amigos están por encima de la ley? Según el acuerdo, Irlanda del Norte puede permanecer en el mercado único de la Unión Europea sin necesidad de controles sobre las mercancías que cruzan la frontera. Un pacto difícil de conseguir cuya modificación podría poner fin a un acuerdo comercial entre las partes. Menos de 24 horas después del fuego que asoló el campo de Moria en la isla griega de Lesbos, un nuevo incendio amenaza a los refugiados que se habían quedado allí. Ahora miles de migrantes se encuentran sin techo y esperan ser trasladados a carpas o barcos que servirán de alojamiento provisional. Se está investigando lo ocurrido. Lo que sucedió es que el fuego empezó debido a los migrantes que se encontraban dentro del campo, después de que se tomase la decisión de que debían permanecer en aislamiento. Moria no puede seguir tal y como ha operado en el pasado. Necesitamos que sea un campo cerrado y controlado, que sea seguro y que ofrezca buenas condiciones. Debe ser mucho más pequeño que el actual. El coronavirus ha agravado la ya complicada situación en Moria. El campo llevaba una semana en cuarentena tras la aparición del primer positivo. Reconozco que la situación es difícil, pero no se puede pasar por alto las reacciones violentas durante los controles de salud o los enfrentamientos. La situación en Moria no puede continuar así porque es un asunto de salud pública, humanitario y de seguridad nacional. El fuego podría haberse iniciado por una pelea entre clanes rivales, pero aún se desconocen las causas. Se estima que más de 13.000 migrantes y refugiados vivían hacinados en el campo. No tengo nada conmigo y aún así no sabemos dónde vamos a dormir. Nuestra casa ha desaparecido, nuestra comida también, nuestro dinero, todo. Dormiremos en la calle. ¿Qué podemos hacer? No tenemos comida, no tenemos nada. La situación de incertidumbre preocupa también a los ciudadanos.
No sabemos dónde va a ir esta gente. Tengo la sensación de que empezarán a entrar en nuestras casas. Empezamos a tener miedo. Por el momento se ha declarado el estado de emergencia en la isla de Lesbos, lo que significa que los fondos nacionales se destinarán a la zona. Al menos 5 muertos en los violentos disturbios en Bogotá tras un caso de brutalidad policial. La protesta por la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial derivó este miércoles en batalla campal en el barrio Villaluz, en el oeste de la capital colombiana. Los incidentes comenzaron junto a la clínica en la que falleció Ordóñez, después de que 2 agentes lo sometieran a incesantes descargas eléctricas con pistola Taser cuando estaba inmovilizado en el suelo. Al igual que en el caso de George Floyd en Estados Unidos, Ordóñez estaba indefenso y rogaba que cesaran las descargas. Murió en un hospital horas después. Amigos y familiares se congregaron en una vigilia por Javier Ordóñez, un abogado e ingeniero aeronáutico de 46 años que conducía un taxi. Tenía 2 hijos de 11 y 15 años. Y cuando estaba en el piso, más o menos lo que nos dicen en el hospital es que le dieron 12 descargas de taser. Y lo que ellos nos dicen en el CTI es que una persona pues aguanta más o menos 4. Es decir, que lo hicieron adrede para asesinarlo. Nosotros queremos justicia y lo que pedimos es que no haya un proceso disciplinario sino penal en este caso. Es decir, que lo juzgue la justicia ordinaria y que pues los policías responsables vayan a la cárcel. La agresión, que quedó registrada en un angustiante vídeo grabado por testigos, ha causado indignación. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que el de Ordóñez no es un caso aislado y que el distrito ha recibido 137 denuncias por actuaciones de la policía en lo que va de año. El dirigente opositor venezolano Freddy Guevara ha abandonado la embajada de Chile en Caracas después de 3 años de asilo. Ha sido uno de los 110 presos y procesados indultados por el presidente Nicolás Maduro. Una medida que ha despertado desconfianza entre los que se preguntan qué busca el gobierno a cambio. Por su parte, las autoridades han asegurado que no se trata de una estrategia electoral. A su salida, Guevara ha pedido extender la medida al resto de presos y perseguidos políticos, entre ellos Leopoldo López, refugiado en la Embajada de España en Caracas. El número 2 de Voluntad Popular, el partido liderado por López y vicepresidente de la Asamblea Nacional, decidió pedir asilo en la Embajada de Chile al saber que iba a ser detenido. El gobierno le señaló como uno de los instigadores de las protestas opositoras en 2017. La COVID-19 hunde la industria del tradicional pisco peruano. El golpe a este licor comenzó con la suspensión de las ventas a hoteles, restaurantes, eventos sociales y tiendas de los aeropuertos. Y a ello se ha sumado la caída de las exportaciones. En 2019 llegaron a 6,88 millones de dólares, un 18% más que el año anterior. De enero a julio de este 2020 apenas alcanzaron 1,65 millones de dólares. Su principal cliente, Estados Unidos. Perú es el segundo país en contagios en América Latina, con más de 690.000, detrás de Brasil, y el tercero en muertes, con algo más de 30.000. Los habitantes de San Francisco se han despertado bajo un tupido manto naranja, un cielo digno de una película de apocalipsis. La ciudad sumergida en una noche extraña y opaca que cubre la luz del sol debido al humo de los incendios que están arrasando no solo California, sino toda la costa oeste de Estados Unidos. Son las 11:15. Es una locura. Las 11:15 de la mañana y es casi como en mitad de la noche. Dicen que viene desde Oregón, que está a cientos de kilómetros de distancia y se parece al apocalipsis. Es como la noche en el día. Los incendios, de una amplitud histórica y que ya han dejado al menos 6 muertos, se extienden desde el estado de Washington, fronterizo con Canadá, hasta San Diego, en el sur de California. Entre los dos, Oregón, donde 120.000 hectáreas ya han sido pasto de las llamas y al menos 5 localidades han quedado prácticamente destruidas.
Ya es posible volver a ver de nuevo la Catedral de Notre Dame, al menos en imágenes. Este es el objetivo de una exposición con la que se ha vuelto a abrir la cripta de la isla de la Cité, que, como Notre Dame, quedó cerrada desde el destructivo incendio de abril de 2019. La exposición fotográfica y audiovisual muestra la historia de la catedral desde la época del escritor Victor Hugo y la reforma del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc. El dramaturgo quería preservar los monumentos históricos de Francia que en el siglo XIX presentaban un pésimo estado de conservación y estaba en contra de los movimientos que entonces abogaban por dejar atrás las construcciones clásicas y apostar por elementos más modernos. La repercusión que tuvo su obra Nuestra Señora de París, publicada en 1831, contribuyó a dar un impulso definitivo a Notre Dame. En aquellos tiempos el edificio no contaba con mantenimiento. Desde la Revolución ya no existe la Galería de los Reyes. Nos encontramos ante un edificio deteriorado y el propio Victor Hugo está molesto por el estado en que se encuentra este patrimonio histórico. Así que lucha contra los llamados demoledores, aquellos que quieren hacerse con edificios antiguos para transformarlos en canteras. Su novela contribuye a convertir esta catedral en un monumento nacional. El incendio destruyó gran parte de la cubierta de la catedral, una de las ventanas superiores, la aguja y el armazón de madera, pero se pudieron salvar los rosetones principales, el órgano y el valioso techo de piedra. El fin de las obras de reconstrucción está previsto para abril de 2024. Ya nos despedimos, pero la información continúa en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.